En esta secuencia didáctica veremos cómo controlar los motores de CD mediante una interfase de potencia. Vamos a contestar la secuencia didáctica 5, control electrónico para motores de CD. En la apertura, ¿qué significa voltaje CD? Es el voltaje de corriente directa o corriente continua. Es un voltaje de un nivel fijo, puede ser positivo o negativo. 2. ¿Cuál es la diferencia entre voltaje AC y DC? Pues el voltaje AC, es decir, de corriente alterna, tiene semiciclos positivos y negativos, mientras que el voltaje DC, de corriente directa, es fijo, es de un nivel constante. 3. ¿Cuáles son los accesorios o aparatos que se energizan con voltaje CD? Los teléfonos celulares ocupan una pila, las computadoras ocupan convertir voltaje AC a DC para sus tarjetas electrónicas. Muchos aparatos electrodomésticos se alimentan con voltaje CD. Todo lo que sea la parte electrónica ocupa voltaje CD. ¿Cómo opera una fuente de voltaje DC? La fuente puede ser que convierta voltaje AC a DC. El voltaje AC está en la línea eléctrica de la casa, y el voltaje DC puede estar en una batería. Depende, si ocupa convertir de AC a DC, pues ocupa un convertidor, pero también puede ser con una batería. En nuestro caso, para la práctica, lo haremos con una fuente de PC o fuente para protoboard. ¿Cómo se alimenta la energía en un motor de CD? Un motor de CD pues se alimenta con una pila o con una fuente de PC o fuente de protoboard. 2. ¿Qué le sucede al motor de CD si se le aplica un voltaje de alimentación? En cuanto se le aplica un voltaje de CD al motor, empieza a girar si es de un nivel de voltaje suficiente para hacerlo girar. 3. ¿Qué le sucede al motor de CD si se le invierten los cables con respecto a la forma en que se aplicaron previamente? Si se le invierten los cables, va a girar en el sentido inverso al que estaba anteriormente girando. ¿Cómo es la relación entre el voltaje aplicado al motor de CD y su velocidad de giro? Pues es proporcional. A mayor voltaje CD aplicado, va a girar con mayor velocidad. A menor voltaje aplicado, girará con menor velocidad hasta detenerse. 5. ¿Cuál es el problema que se presenta si conectamos directamente un motor de CD a la salida de una compuerta lógica o a la salida de otro circuito digital? Pues que el motor de CD no va a tener suficiente corriente para operar, y puede ser que no le proporcione la suficiente corriente a la compuerta lógica, aunque hay casos de motores que sí pueden funcionar con la compuerta lógica, pero serían motores muy pequeños. Un motor típico no es suficiente la corriente que le proporciona la compuerta lógica en su salida. Ese es el problema que se presenta. 6. ¿Qué se requiere conectar a la salida de la compuerta o circuito digital para poder conectar un motor de CD y en consecuencia controlar su giro? En nuestro caso vamos a conectar a la salida de la compuerta o circuito digital una interfase de potencia, una tarjeta o módulo que controle el giro del motor. Va a ser aquí una tarjeta que contenga un circuito integrado L293 en esta secuencia didáctica. 7. Describe en qué consiste una interfase de potencia. Consiste en un módulo electrónico que trae entradas y salidas. Dentro trae la circuitería necesaria para manejar el control de uno o dos motores.
recibe las señales digitales de entrada y ella se hace cargo de controlar uno o dos motores en la salida. ¿Cómo es la tabla de comportamiento digital en una interfase de potencia de la marca Hotboards para controlar el giro de un motor 1 de CD? Pues en este caso la interfase de potencia, que la vamos a ver en el cierre, tiene entradas 3 y 4, IN 3, IN 4, y estas entradas controlan a un motor que se conecta en la salida 1 y 2. Dos líneas, out 1 y out 2, salida 1 y salida 2, out 1, out 2. Funciona de la siguiente manera: si le entregamos 0 en entrada 0, perdón, en entrada 3 y 0 en entrada 4, la salida 1 y 2 serán 0, 0 y el motor permanecerá en estado de reposo o stop. Si se aplica 0 a la entrada 3 y 1 a la entrada 4, habrá un 1 en la salida 1 y un 0 en la salida 2, provocando un giro en el motor. Si en la entrada 3 hay un 1 y en la entrada 4 un 0, se provocará que haya un 0 en la salida 1 y un 1 en la salida 2, provocando un giro invertido a como se presentó en la combinación anterior. Por último, si tanto en entrada 3 como en entrada 4 hay 1, la salida será 0 en ambos casos, en salida 1 y en salida 2, causando que el motor se detenga. Observa que el motor se puede detener si le das en las entradas 0 y 0 o 1 y 1. De dos maneras puedes lograr que el motor se detenga. Para que gire, pues le das 0 y 1 o 1 y 0 en las entradas, y así logra girar en un sentido o en el otro sentido. 9. ¿Cómo es la tabla de comportamiento digital en una interfase de potencia de la marca Hotboards para controlar el giro de un motor 2 de CD? Pues si conectamos el motor 2 a las salidas 3 y 4, en el anterior era a las salidas 1 y 2, ahora el otro motor lo conectamos en las salidas 3 y 4, pues en este tipo de interfase de Hotboards se controlan con la entrada IN 1 e IN 2, las entradas IN 1 e IN 2, y funciona similar a la tabla anterior. Si en entrada 1 hay 0 y en entrada 2 hay 0, la salida 3 y 4 serán 0, provocando que el motor se detenga. Siguiente combinación: si en la entrada 1 vale 0 y en la entrada 2 hay un 1, en la salida 3 habrá un 1 y en la salida 4 habrá un 0, causando el giro del motor. Luego, si en la entrada 1 hay un 1 y en la entrada 2 hay un 0, la salida 3 valdrá 0 y la salida 4 valdrá 1, causando un giro invertido en el motor, invertido con relación al giro de la combinación anterior. Por último, si en ambas entradas 1 y 2 hay 1 y 1, la salida 3 será 0 y también la salida 4, causando el stop del motor, o sea que se detenga. Observa que se cumple lo mismo que la tabla anterior. Cuando hay entradas 0, 0 y 1, 1, en ambas entradas I1 e I2 respectivamente, el motor se detiene. Los giros se logran cuando hay valores diferentes en las entradas. Número 10. Algunas interfaces de potencia contienen además dos entradas en 1, en 2. Describe a qué se refieren y para qué sirven, cómo deben conectarse. Son entradas de habilitación para un motor y para el otro. En 1 y en 2 son entradas de habilitación. En este caso deben conectarse a 5 volts, ambas, para que el motor esté trabajando. En otras tarjetas viene un jumper que se conecta para que estén habilitadas las entradas de habilitación Enable 1 y Enable 2. 11. ¿En qué consiste un motor reductor metálico? Es una adaptación que se le agrega a un motor de CD, la cual tiene engranes metálicos
Todo esto con la finalidad de lograr una mayor potencia en el giro del eje del motor. 12. ¿En cuáles aplicaciones se maneja el control de los motores DCD? Tiene diversas aplicaciones. Una puede ser para construir un sistema móvil, un pequeño robot móvil que se mueva con llantas de voltaje CD. Puede servir también para cerrar una ventana, para mover un aparato de lugar, una parte de un sistema, etc. Tiene diversas aplicaciones el poder controlar un motor de CD. Vamos a pasar al cierre. En el cierre se nos pide que armemos primero este circuito con un solo motor y posteriormente llenemos la tabla del comportamiento. Luego se nos pide que lo hagamos con dos motores y llenemos también la tabla para el otro motor. Estas tablas deben resultar de manera igual que las que se vieron en el desarrollo, solo que lo vamos a comprobar prácticamente. Aquí viene una nota importante. Otras interfaces de potencia de diversas nomenclaturas manejan las entradas IN1, IN2 para controlar al motor 1, mientras que las salidas de control IN3, IN4 para controlar el motor 2 mediante sus salidas correspondientes. Las del motor 1 son OUT1 y OUT2. Las del motor 2 son las salidas OUT3 y OUT4. En esta particular interfase de potencia que tenemos nosotros, si se dan cuenta, está como cambiado. Las entradas 3 y 4 controlan el motor de salidas 1 y 2, o sea el motor 1, y las entradas de control 1 y 2 controlan las salidas 3 y 4 del motor 2. Vamos a pasar a la práctica con el armado del circuito para probar el control de 1 y 2 motores de CD. Aquí tenemos conectado el microswitch con el que le vamos a proporcionar los unos y ceros a las entradas de la interfase de potencia. Primero se conecta un cable de tierra, un alambre de tierra, luego un alambre de VCC en VDD a 5 volts. El de tierra pues va a la línea de tierra, y de aquí vamos a tomar dos líneas para controlar la interfase de potencia. Aquí la tenemos de hot wars. Se le conecta por este lado VDD a positivo, GND a tierra, los N1, N2 a VCC, los dos, los enable. Tiene por este lado VCC que va a 5 volts y por este lado GND que va a tierra. Aquí se conecta el motor reductor. Observen que es un motor que tiene un accesorio metálico de engranes para darle mayor fuerza, y se atornilla levantando una compuerta para después bajarla de nuevo y que quede sujetado el alambre. Tal como se indica en el cierre, las entradas 3 y 4 las vamos a conectar a los primeros dos switches que están en el módulo de interruptores o microswitches. Aquí las tenemos, las dos líneas, y vamos a encender la fuente. Están a las entradas input 3 e input 4 para controlar en el motor, en las salidas del motor, las salidas output 1 y output 2. Así es en esta tarjeta. Con los dos primeros switches se controla. Vamos a encender la fuente. Arriba está en 00, pues
no debe de encender. Al bajar un switch debe de encender el motor. Observen que encendió. Aquí está girando el motor, ¿lo ven? Para que gire en el otro sentido le cambiamos aquí los switches en 1-0 ahora. Y ahora está girando en sentido inverso. Ahora está girando en sentido inverso. Si le doy 1-1 que son abajo, se detiene el motor, tal como dice la teoría. Ahora, para conectar los dos motores usaremos la otra salida OUT4 y OUT3 para el motor siguiente, y aquí se nos indica cómo conectemos los alambres para usar estos dos microswitches y estos dos. Así podemos hacer trabajar a los dos motores al mismo tiempo. Aquí lo tenemos ya conectado el otro motor a las salidas output 3 y output 4. Están aquí. Esto se hace igual con un destornillador. Se levanta la compuerta de tornillo, se mete el alambre y luego se baja otra vez la compuerta con el tornillo, girándola en sentido inverso. Luego también le conectamos los alambres para que funcionen estos dos switches y estos dos. Vamos a probarlo. Encendemos la fuente y vamos a ver primero este motor. Vamos a cambiar 1-0 y ahí está funcionando. Está funcionando el motor con su motor reductor o con su accesorio metálico, formando un motor reductor. Luego vamos a ver que el otro también funciona. Hay que mover uno de los switches de acá, una combinación 0-1, y pues también empieza a girar el otro motor. Aquí lo vemos que está girando. Se le ven sus engranes. Para invertir los giros, pues aquí le cambiamos a 0-1. Aquí le cambió el giro a este. Y para cambiar el giro del otro, aquí le cambiaríamos a 1-0. Y cambia el giro del motor ahora para el otro lado. Entonces, si queremos detener uno de ellos, pues les damos 1-1 o 0-0. Aquí 1-1 pues se detiene este, también con 0-0, y este con 1-1 pues se detiene también. Ya sabemos las combinaciones de cómo se detienen y cómo giran. Ya estamos listos para construir un pequeño robot móvil.